Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Bueno, hoy tenemos el tema que, que habíamos planificado hablar. Es un tema que lo han preguntado mucho, es un tema polémico, por supuesto, sobre todo cómo lo planteamos, ¿no? El feminismo genera más daños que beneficios. Obviamente que es un tema que está pensado para generar preguntas críticas, para poner a prueba nuestros sistemas de creencias. ¿Hay alguna idea que tenemos preconcebida de la realidad en este tema tan delicado que esté generando un problema para resolver otras situaciones conflictivas? ¿Hay algunas ideas que generan más problemas que las que los que intenta resolver? De eso se trata el tema de hoy. Si pensamos en una definición de feminismo, el feminismo siempre se ha caracterizado desde sus inicios por la búsqueda de la justicia, por una justicia social que intenta resolver un problema base de desigualdad. Ese es el espíritu ético, político, social del feminismo. Intenta resolver una desigualdad de base, intenta hacer justicia, intenta resolver una situación que de por sí está desequilibrada, que de por sí representa una situación de agresión hacia, en este caso, una mujer. El tema es que el feminismo, conforme fue evolucionando históricamente, ha ido variando. Desde plantear una igualdad jurídica a hoy en día el feminismo más radical, el feminismo que lamentablemente, esto es una opinión mía, está más difundido a nivel académico, a nivel del mainstream, a nivel del discurso público oficial, es el feminismo que intenta, lucha y concientiza sobre una igualdad en todos los sentidos entre hombres y mujeres. Plantea el feminismo que tenemos hoy en día que, aparte de que existen desigualdades jurídicas, que esto es un hecho que ya se puede corroborar como un hecho que no coincide con la realidad. Hoy en día tenemos una situación exactamente opuesta y esto tiene que ver también con un movimiento psíquico colectivo de reparación. Creo yo que está desactualizado y que hay parte de ingeniería social detrás, pero lo que intenta el feminismo de hoy en día es generar una igualdad en todos los aspectos psíquicos, culturales, de participación social, de intereses, en educación, en comunicación, en roles que se asumen dentro de la sociedad, dentro de la familia, entre hombres y mujeres. Y le atribuye a, intentando explicar cómo suceden que todavía tenemos tantas diferencias sociales de roles, de participación en la sociedad entre hombres y mujeres, le atribuye a que todavía existen estas diferencias a los estereotipos. Dice, los estereotipos de género que se le atribuye de una manera arbitraria, de una manera perjudicial a hombres y a mujeres, son los que generan en última instancia esas diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, lo que vemos cuando hacemos un análisis crítico es que en realidad esos estereotipos sociales, por ejemplo, donde se le atribuye a la mujer mayor capacidad de empatía, entre otras miles de diferencias entre hombres y mujeres, y al hombre se le atribuye una capacidad más de estructurar su pensamiento más abstracta. Esto en realidad es una diferencia biológica universal que en todos los estudios serios, después podemos ir nombrando algunos, se ha demostrado que esto es una diferencia biológica entre hombres y mujeres y que esas diferencias biológicas son las que generan en última instancia esos estereotipos. Es decir, el feminismo actual entiende, la, entiende como causa algo que en realidad es una consecuencia. Esos estereotipos son formas de generalización que nosotros tenemos como humanos para intentar explicar la realidad. Decir que las mujeres, por ejemplo, son más empáticas, son más emocionales. Todo esto que les estoy compartiendo tiene base empírica. Todos los estudios en todas las culturas que se han hecho demuestran de que efectivamente estas diferencias no son
prejuicios estereotipados y sobregeneralizaciones que generan en última instancia esos cambios organizacionales en las familias, por ejemplo, sino que es al revés. Es una predisposición innata, universal, que genera esta generalización que a su vez hacemos como sociedad para intentar explicar la realidad. Entonces, este es el primer análisis que realiza el feminismo para intentar explicar la realidad social, familiar, cultural, que genera efectivamente un problema, porque intentar igualar y negar la biología, tendencias biológicas, que por supuesto que son tendencias que se relacionan y se interrelacionan con los aspectos culturales. Tampoco se trata de un biologicismo, que es lo primero que se nos acusa cuando uno intenta explicar esto. Biologicismo, biologicismo. Sin embargo, entendemos que estas bases biológicas interactúan con la cultura y van van moldeando esas predisposiciones biológicas. Ahora, negarlas genera problemas en las relaciones, genera dificultades para resolver los conflictos biológicos que están activos, que son pieza clave también de por qué muchas veces una mujer se identifica con el movimiento feminista. Entonces, negar estas e intentar igualar hombres y mujeres, negando toda diferencia, genera problemas de bases estructurales que luego socialmente se traducen en que no solamente no las personas, hombres y mujeres, no resuelven sus problemas territoriales, entre otros, de una manera efectiva, sino que a su vez generan otro problema. Y acá viene la situación clave, creo yo, a nivel psíquico, tanto individual como colectivo. ¿Qué sucede? Y esto es algo que yo lo he experimentado en la clínica con mis pacientes y que toda la bibliografía que he consultado al respecto da cuenta de esto. Hay algunos autores que les quiero nombrar antes de pasar a este punto clave que les pueden servir como referencia para dar cuenta de estas diferencias biológicas. Primero, David Bass, psicólogo evolucionista que explica muy bien las diferencias sexuales que hay a la hora de, por ejemplo, relacionarnos afectiva y sexualmente con el sexo opuesto. Esto es una línea que se repite, psicológica, universal. Es el autor psicológico que ha hecho el estudio longitudinal y en más cantidad de países y ha encontrado los mismos resultados de diferencias sexuales entre hombres y mujeres a nivel de comportamiento y de cómo se elige una pareja sexual. Lo recomiendo siempre. David Bass es el autor que más investigación empírica ha hecho en ese tema. Deborah Tanner, una sociolingüista que estudia maneras de comunicarnos entre hombres y mujeres que son innatas, que tienen que ver con el cableado biológico, con la estructura hormonal entre hombres y mujeres, las diferencias que hay y cómo esto se refleja en maneras diametralmente opuestas de comunicarnos. Gerian Alexander, impresionante su trabajo sobre encontrar diferencias sexuales de comportamiento y a nivel lúdico, a nivel del juego en primates. Esto es algo que se repite, bueno, David Bass, toda la línea de la psicología evolucionista replica exactamente lo mismo. El comportamiento sexual, de la diferencia sexual entre hembras y machos, difiere siempre. Hay un comportamiento y tiene que ver con el concepto clave que es la inversión parental. Quien invierte más parentalmente se comporta de manera diferente en la manera de elegir y de conservar una pareja sexual. Y Baron Cohen, que también siempre lo recomiendo, tiene todos sus aportes en investigación han aportado la idea de que la estructura hormonal y el desarrollo hormonal, incluso dentro del vientre de la madre, en la diferencia sexual explica muchísimas de las diferencias de comportamiento, de intereses y de manera de resolver problemas tanto sociales como de la vida cotidiana de un niño y de un adulto. Bien, nombrados estos autores que siempre los recomiendo, ¿qué sucede? La mayoría de las veces cuando el cambio hormonal, la pubertad sucede, quien está más vulnerable psíquica, emocional y socialmente es la mujer. Y esto tiene un motivo biológico.
cuando se sucede el cambio hormonal, la potencialidad de una relación sexual está ahí, latente. Esa posible relación sexual y esa vulnerabilidad sexual, esa exposición sexual, las hembras siempre tienen un menor tamaño en todas las especies. Y esto también tiene una base hormonal. Eso hace que esta hembra esté más vulnerable a un ataque sexual. El cerebro biológico de la niña que está experimentando ese cambio hormonal lo sabe. Eso está registrado en todas sus células, en la información genética que cargan esas células. Por ende, la vulnerabilidad sexual de esa niña está de manifiesto. ¿Por qué? Porque quien corre más riesgo, evidentemente, de un posible ataque sexual y de que una relación sexual consensuada pueda tener más costos para esa mujer, es esa mujer. Esa relación sexual es potencialmente más peligrosa y tiene más riesgos para una niña que para un niño, ¿sí? O un joven y una joven. Entonces, hay una vulnerabilidad psíquica de base, biológica, que en la mujer esto se traduce inmediatamente en su estructura psíquica y en cómo la mujer empieza a desarrollar una sensibilidad primero a la detección de los problemas. Por eso hay mayores índices de sintomatología mental en las niñas que en los niños. ¿Por qué? Porque la niña percibe mucho más los potenciales peligros que los niños por mismo su diferencia sexual y la vulnerabilidad sexual implícita y el riesgo por ejemplo, de embarazarse con una relación sexual. Entonces, en este contexto, cualquier situación posible social que su cerebro lo asocie a lo sexual, puede ser que le guste un chico, puede ser que de repente se sienta rechazada, automáticamente eso va a impactar en su cerebro y va a generar incluso un desequilibrio hormonal, porque va a propiciar un programa biológico. Entonces, pero sin embargo, esto se da sobre la base de esta vulnerabilidad biológica, psíquica, de base en las niñas. Y esto es importante entenderlo. Entonces, la mayoría de las veces esta niña viene con problemas territoriales, en la mayoría de los casos, con sus padres. Además, entendiendo este contexto histórico actual, donde no solamente este tema del feminismo genera problemas en hombres y en mujeres para resolver sus temas territoriales, sino que venimos, como decía Jung, con un proceso de también una masculinización muy atacada y un fenómeno que él lo denominó como el de los hombres niños. Son hombres que no han podido resolver los temas biológicos de base en este cambio hormonal y hay ciertas estructuras psíquicas que se conservan de niño en la adultez y esto por supuesto que también genera problemas y es una constante que se ve a nivel también colectivo, este fenómeno psíquico. Entonces, por lo general, las niñas tienen problemas en sus familias, particularmente con sus padres. Esto genera un choque biológico territorial. Pero ¿qué pasa? La niña, estando en la escuela, manejándose en otros ámbitos sociales, lo que intenta hacer naturalmente y biológicamente es resolver ese conflicto territorial. Y muchas veces se encuentra en el discurso feminista una posible respuesta a ese problema territorial con ese tema sexual que está latente ahí, ese tema social o incluso ese tema con sus padres, con su padre particularmente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que genera este discurso feminista, en vez de asistirle a la niña en resolver ese problema territorial de base, puede ser con índole sexual o puede ser un tema territorial en su familia, que es muy común en la dinámica psíquica adolescente, esto de intentar diferenciarme de mis padres y de encontrar un rol social diferente con mi grupo de amigos. En vez de asistirle en resolver ese tema territorial base, lo que hace es generarle un nuevo choque biológico. Por ejemplo, hacerle creer a la niña de que en realidad existe un problema que es más amplio que el que generó en esta niña este tema territorial con sus padres o con
o con este niño, y que tiene que ver con un sistema que a su vez determinó esta situación base territorial. Posiblemente esta niña empiece con un choque biológico de miedo frontal, un proceso ansioso, por entender de que ahora tengo un problema más grave que el problema a corto plazo. Tengo un problema que es el sistema. Fíjense cómo ya perdemos el foco para resolver la situación. La niña pierde automáticamente el foco de cuál es la verdadera causa del problema y automáticamente empieza a generar otros choques biológicos que no resuelven el choque biológico inicial, sino que además le generan otros más. Esto es muy común que suceda. De hecho, en mi caso personal fue el movimiento psíquico que en mi experiencia, incluso profesional, me llevó a identificarme con el feminismo. Y esto es muy común que suceda. Temas territoriales sin resolver generan una identificación en que socialmente se me propone el feminismo como una respuesta a mi problema personal, que en realidad no resuelve nada porque no me asiste en resolver el tema territorial de base, sino que además me genera un problema persecutorio y a través de sobregeneralizar, porque aparte el feminismo lo que intenta hacer es explicar de que en realidad hay un problema con la masculinidad de base, hay un problema con la testosterona incluso. La testosterona es la responsable de todos los males que tenemos y particularmente de la agresión, de la violencia, cosa que esto es un absurdo porque las mujeres agreden, nada más que agreden de otra manera. Esta idea también que se percibe en el feminismo de que la mujer no agrede, no miente, no tiene maldad. Esto es un absurdo total. La mujer agrede, nada más que agrede de otra manera. Por supuesto que la testosterona juega un rol trascendental en cómo se agrede, pero no es de ninguna manera el malo de la mala de la película. Pero sin embargo, muchas veces cuando se propone esto desde el feminismo, genera también no solo un nuevo choque biológico agregado al entender de que tengo un problema mayor, que es el sistema heteropatriarcal que me oprime y que a su vez eso fue lo que generó el tema en mi familia, con mi padre, que como les digo, no significa que con esto se niegue la realidad de que puedan haber desigualdades, de que puedan haber concepciones machistas incluso para en una familia, que esto esté afectando negativamente a esta niña o a esta mujer. Sin embargo, la sobregeneralización y entender de que hay un sistema que me oprime, que esto, bajo los hechos empíricos, esto está demostrado que no es así, ya no más. Y además, entender de que el enemigo está al lado mío, porque es el hombre y tiene que ver con su naturaleza biológica, esto genera nuevos problemas que se le agregan a los otros que no se resuelven. Entonces, esta es la pieza clave, creo yo, para entender por qué el discurso feminista complica más la situación y no resuelve los problemas biológicos, territoriales, vinculares de base. A su vez, hay algo interesante para entender el movimiento feminista. Y es que cuando uno hace un revisionismo histórico serio, incluso del feminismo de la primera ola que intentaba, que trabajaba por esta igualdad jurídica, que evidentemente había desigualdades jurídicas entre hombres y mujeres, había exclusión de las mujeres de muchos ámbitos de la vida pública, se limitaba el acceso de la mujer, había un discurso evidentemente desigual. Sin embargo, cuando uno analiza quiénes financiaron desde el inicio, desde la primera ola, a los movimientos feministas, uno se pone a analizar qué hubo detrás de todo esto, ¿no? Cómo se manipula incluso el sufrimiento humano con otros fines más oscuros, por supuesto. ¿Qué sucede? Cuando uno estudia el fenómeno de la manipulación psicopática a nivel individual, es decir, un psicópata que tiene una víctima personal, y a nivel colectivo uno puede identificar
que el movimiento feminista forma parte de una manipulación psicopática y les voy a contar por qué. Lo primero que realiza un psicópata con su víctima es aislarla. ¿Por qué? Porque ese aislamiento social debilita a la víctima y por supuesto hace que la víctima pueda caer más fácilmente en las trampas de ese psicópata. Cuando uno hace un paralelismo con el discurso feminista en esto de dividir hombres y mujeres que han sido piezas complementarias claves en la supervivencia de nuestra especie, uno nota que ahí ya empieza a haber un patrón en común entre esa manipulación psicopática a nivel colectivo y a nivel social. Ya tenemos una primera condición de aislamiento que debilita socialmente a la víctima. Primera situación de paralelismo de manipulación psicopática aplicada al feminismo. Segundo, la segunda cosa que realiza un psicópata con su víctima es confundirla. Genera un discurso contradictorio, genera un discurso de culpabilidad, utiliza la empatía y las buenas estructuras, los buenos deseos que tiene la víctima en contra mismo de su víctima. ¿Para qué? Para que nuevamente se produzca un debilitamiento moral, un debilitamiento psíquico. Esto produce múltiples choques biológicos. Si lo analizamos a nivel biológico, la persona entra en un colapso biológico. Y esto es propiciado la mayoría de las veces, si es a nivel individual, el psicópata lo hace naturalmente, lo hace de manera inconsciente, mismo por las constelaciones que tiene activas. Pero cuando uno lo traslada al discurso feminista, esto se da a la perfección a nivel de comunicación y de cómo se presenta la comunicación del discurso feminista que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que hace es, primero, sobregeneralizar, hacerle creer a la mujer que venía con estos choques biológicos previos, con esta situación previa territorial sin resolver, de que el problema primero es el hombre, la confunde, la isla de tal vez un potencial aliado para resolver este tema territorial, la isla. Pero a su vez le presenta un discurso contradictorio, la confunde, porque le hace creer primero que está en un sistema, le hace creer hechos que no coinciden con la realidad y le presenta información contradictoria. ¿Por qué? Porque por un lado le dice que no existen diferencias psicológicas, vinculares, sexuales entre hombres y mujeres, pero a su vez después también le dice, entre otros de los miles de casos de comunicación contradictoria, que en realidad el hombre, por su naturaleza propia, o sea, su diferencia biológica, la va a agredir. Es un discurso contradictorio y esto psicológicamente produce inhibición de acción. A su vez, como el psicópata conoce que existe algo que se llama disonancia cognitiva y es que cuando yo, y más si soy un adolescente, empiezo a incorporar ciertas ideas a mi identidad, luego voy a luchar con todas mis fuerzas para poder conservar esa estructura de pensamiento. Entonces si yo tomé una idea errónea como parte de mi identidad, me va a costar muchísimo desprenderme fácilmente de esta idea errónea. ¿Por qué? Porque se me cae la casa de mi identidad que yo la estoy empezando a construir. Esto el psicópata lo conoce, entonces genera confusión. Kurt Lewin, uno de los mayores ideólogos sociales, parte clave, pieza clave de la ingeniería social, decía que la mejor manera de debilitar moral, biológica y psicológicamente a un individuo y a una sociedad es confundirla, presentarle información contradictoria, sobreinformarlo y que mismo esta estructura discursiva contradictoria genere confusión. La persona no sabe dónde está parada, duda de todo y a su vez, por este mismo fenómeno de disonancia cognitiva, yo voy a luchar con todas mis fuerzas para sostener esto. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho admitir que me equivoqué, más si soy un adolescente. Hay un fenómeno psicológico que protege, porque claro, evolutivamente la pertenencia social es pieza clave para la supervivencia en una especie mamífera sobre todo. Entonces nuestro cerebro lo reconoce a esto y es muy sensible a la presión social. Entonces, el feminismo, entendiéndolo como
sobre todo si uno analiza quiénes financiaron el feminismo desde el inicio, la Fundación Carnegie, la Fundación Rockefeller, personas que adherían públicamente a la eugenesia, personas que adherían públicamente a a la selección natural, entendida desde este concepto darwiniano, eugenésico, de que existen mejores condiciones, razas y condiciones biológicas, y que es, es algo positivo y algo que se tiene que hacer, ingenierizar biológica y socialmente las condiciones para que esto suceda. Estas mismas personas que financiaron el feminismo, a su vez, entendían de que las mujeres, al ser intelectualmente inferiores, debían limitarse a ciertas tareas. De hecho, eh, en, en nuestro vivo anterior mencionábamos el informe Flexner, que fue financiado por la familia Rockefeller, que a su vez financió el movimiento sufragista feminista inicialmente. La Fundación Rockefeller deja expresado eh, muy claramente de que las mujeres no deberían formar parte del sistema público de salud. Deja muy claro esto. Entonces ya vemos que hay una situación no solo de eugenesia, de racismo, sino que hay una clara misoginia de base que financió el movimiento feminista. Otra contradicción clarísima. Este modelo de estructuración social de estos movimientos que no se dieron naturalmente. Por eso digo que la pieza de la ingeniería social es clave para entender por qué tenemos este discurso tan enloquecedor. Es esquizoide. Ustedes saben que la psicología sistémica estudia muy bien cómo esta forma de comunicarse, de dar una orden y una contraorden, de presentar una premisa y a su vez automáticamente presentar otra premisa, que genera esto de la confusión, de la contradicción, es un discurso esquizoide que en términos biológicos genera inhibición de acción, porque yo no tengo un camino correcto a donde seguir, me deja desprovisto de las estructuras psíquicas y biológicas para poder resolver los temas. Entonces, exactamente, gracias a todos los que se están sumando, gracias por estar. Hay un dato histórico que quiero compartirles, porque ¿qué pasa? El movimiento feminista en algún momento se sumó también al de la liberación sexual, que yo entiendo que más que liberación fue cambiar de si había ciertas condiciones de represión que generaban problemas territoriales y problemas sexuales y que también eh, dejaban a la mujer en una situación de desigualdad, de desconocimiento, que eso es una realidad. También había un desconocimiento en todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina. Hasta hace muy poquito se desconocía, hasta los años 90 se desconocía la estructura anatómica del placer femenino, por ejemplo, de la estructura anatómica del clítoris. Esto es una realidad. Sin embargo, el feminismo formó parte de esto de la liberación, entre comillas, sexual, porque para mí no fue una liberación, entendiendo que hubieron piezas de ingeniería social que generaron más problemas nuevamente en vez de resolverlos. Y por supuesto que el control de la natalidad fue una situación clave para entender esto del feminismo y de la liberación, entre comillas, sexual, particularmente con la posibilidad de que la mujer con la píldora anticonceptiva podía tener más control, o eso al menos era lo que se intentaba hacer creer, sobre sus procesos de reproducción. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a decirles que en los vivos anteriores analizamos muy bien esto, porque esta falsa idea de que se liberó el sexo, en realidad se lo dejó desprovisto de los símbolos regulatorios, sociales, jurídicos y psíquicos que regulaban y le daban la importancia que tiene la vida sexual, sobre todo para la mujer, entendiendo que la mujer, por una tendencia biológica, es más susceptible en el ámbito sexual. Ahora bien, ustedes saben que los dos investigadores que
que descubrieron la píldora anticonceptiva, cuando la descubren, quien estaba detrás de estos dos investigadores ahí, regulando y controlando su trabajo, era Margaret Sanger, la creadora de la IPPF, eugenicista, absolutamente. Ella promovía abiertamente que las comunidades afroamericanas en Estados Unidos tenían que reproducirse menos, y que particularmente donde se experimentó con la píldora, por primera vez con la píldora anticonceptiva en Puerto Rico, particularmente decía Margaret Sanger, hay que experimentar con la anticoncepción y la antinatalidad no en cualquier lugar de Puerto Rico, tenemos que experimentar con mujeres y mujeres pobres. Margaret Sanger era abiertamente racista, era abiertamente eugenicista, eh, promovía las clínicas abortivas en Estados Unidos en las comunidades negras, financiada por supuesto por la Fundación Rockefeller. Era una soldado fiel de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller en última instancia también financió este trabajo de estos dos investigadores que descubren la píldora anticonceptiva y la sintetizan a partir de su descubrimiento por la progesterona natural en el llame. Entonces ellos van con esta nueva hormona sintética a Puerto Rico y, controlados por Margaret Sanger, empiezan a experimentar con las mujeres pobres de Puerto Rico. Este experimento fue fatal, las mujeres empezaron a presentar múltiples efectos adversos, y lo que les quiero compartir como dato histórico interesante es que desde sus inicios estos movimientos por, entre comillas, la liberación femenina y algo que se presentó psicopáticamente, creo yo, como una posibilidad nueva de la mujer para controlar su sexualidad, en realidad la hizo esclava de, de, de quitarle la posibilidad que tenía la mujer de regular jurídica, social y políticamente el ámbito sexual. De hecho, hay muchos autores que se están dedicando a estudiar esto, como la liberación de todo peso social, jurídico y de incluso simbólicamente de símbolos que le daban la importancia a la sexualidad, a la vida sexual, tanto para hombres como para mujeres, genera efectos territoriales. La mujer, por lo general, empieza a vivir e intenta vivir su sexualidad como la de un hombre, y esto también es un sinsentido. Las mujeres tienen relaciones sexuales de una manera total y completamente diferente que un hombre. La mujer, biológicamente, su cerebro y todo su sistema nervioso central y su sistema endocrino la asiste para apegarse en una relación sexual. ¿Por qué? Porque entiende su cerebro de que una relación sexual posiblemente pueda terminar en un embarazo. Entonces, su cerebro la asiste a la mujer a pegarse en una relación sexual. Por eso las mujeres inician una actividad sexual, la mayoría de las veces, por motivos diferentes que los que la inicia un hombre. Ahora, desatender esto, no incorporarlo como una variable de análisis y de información para tomar una decisión más consciente en la sexualidad, genera problemas. Y entendiendo que fue financiado por los mismos psicópatas y que tiene que ver con la misma estructuración psicótica y psicopática del conocimiento, inicialmente, si ustedes se ponen a analizar, ya se presenta la información de una manera deshonesta que intenta generar otros fines, que en este caso era clarísimo, era la antinatalidad controlada, eugenésica, racista y a su vez misógina. ¿Por qué misógina? Porque primero no se le informó a estas mujeres iniciales como conejillos de India, no se le informaron los efectos adversos, ni tampoco se le informó cómo se iba a desarrollar hormonalmente esto en las mujeres. Hoy en día ya tenemos el conocimiento clarísimo de que efectivamente la píldora anticonceptiva, al frenar el proceso ovulatorio natural de la mujer, no solo es una castración química, sino que también es una amputación química. ¿Por qué? Porque el proceso de interrupción de la ovulación
de esta manera, con este bombardeo hormonal, le deja a la mujer desprovista de la hormona fundamental a nivel cerebral, a nivel psíquico y a nivel de comportamiento, que es la progesterona, que no es lo mismo que el cambio hormonal en el embarazo, por ejemplo, en la mujer, y ya luego de la menopausia. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en esos casos intervienen las glándulas suprarrenales que se hacen cargo en parte de esta producción hormonal. Es un proceso biológico natural, no tiene nada que ver con la píldora anticonceptiva. Esto, por supuesto, que no se informa. Lamentablemente, dentro del sistema médico que ha sido formado por mismo estas estructuras de poder que financiaron clarísimamente este modelo y este sistema médico que tenemos actual, la mayoría de las veces no hay un consentimiento informado real en las mujeres. Y esto plantea de base una violencia hacia la mujer que se vende como liberación, y esa es la parte de la manipulación psicopática. Esa es la parte y la pieza clave de la manipulación psicopática. Algo que se vende como positivo, que tiene de vuelta, cuando uno analiza la estructuración psicopática del proceso de victimización, el psicópata manipula a su víctima y le hace creer que incluso todas las cosas que suceden son responsabilidad de la persona. Entonces, acá, de vuelta, se invierte la carga de responsabilidad. Se genera un debilitamiento psíquico por esto del aislamiento y por los nuevos choques biológicos asociados, persecutorios al sistema, al hombre. Me distancia de las posibles soluciones a los problemas que yo tengo en mi vida, que pueden involucrar una situación de machismo, por supuesto, que pueden involucrar una situación de injusticia por mi condición sexual, pero que este sistema no me ayuda porque está planteado estructuralmente para que yo no pueda resolver esos problemas. Como decía Kurt Lewin, la mayor forma de convencer y de manipular a una sociedad es debilitarla psíquicamente, hacerla entrar en un estrés biológico insoportable que no le permita resolver los temas que tiene que resolver. Y ustedes nos dejaron para terminar 2 preguntas muy interesantes. Primero, nos dejaron una pregunta sobre la madre psicopática o la madre narcisista, entendiendo que, por supuesto, ¿no? La mujer puede agredir, esto es una realidad psíquica, biológica, humana, biológica, ¿por qué les digo? Porque obviamente que la mujer que agrede está en una fase maníaca, igual que un hombre, es decir, está con un choque biológico territorial activo o varios choques biológicos territoriales activos. Entonces, y también en el caso, si existe una estructura narcisista, psicopática en la mujer, bueno, ya hay otras constelaciones presentes que complejizan más la situación, pero por supuesto que esta pregunta apunta a esto que planteábamos como una idea que muchas veces se difunde dentro del feminismo hegemónico, y es que la mujer no miente, que la mujer de base, hay una preconcepción teórica eh, e ideológica, por supuesto, de que la mujer no agrede, que la mujer es pura, que la mujer cuando se presenta ante un juez a declarar no puede mentir, y esto por supuesto que le quita al hombre sus garantías constitucionales. Hoy en día tenemos una situación a destiempo, creo yo, de intentar reparar ahora y equilibrar la balanza de todas las injusticias que se vivieron en su momento con la mujer. Hoy en día las está pagando el hombre, pero las está pagando ahora cosas que tal vez se vivieron hace 100 años. Y ahí es donde yo digo que esta neurosis colectiva en realidad no resuelve nada, sino que confunde más. Pero esta pregunta me pareció muy interesante porque primero nos hace reflexionar sobre que efectivamente esta idea que se presenta desde el feminismo es un absurdo, no coincide, no resiste ningún análisis serio. La mujer puede agredir, la mujer puede, de hecho agrede, nada más que agrede de maneras diferentes, por lo general es una agresión más pasiva, mismo por su estructura hormonal, mismo por sus posibilidades comunicacionales y por sus ventajas comunicacionales. La mujer tiene muchas más herramientas comunicacionales que el hombre y agrede muchas veces más de esta manera, por ejemplo, desprestigiando a alguien, generando una situación de
de desventaja social a través de la comunicación, mintiendo. La mujer miente mucho más en este sentido de agresión que el hombre por sus ventajas evolutivas comunicativas. Cada sexo tiene adaptaciones biológicas que tienen que ver con las situaciones de peligro a las que fueron expuestas diferencialmente en la historia como especie. Eso fue formando mismo esta estructura de sistema nervioso central diferencial. Entonces me pareció muy importante. Por supuesto, las mujeres agreden de manera diferente, tiene que ver con una diferencia biológica de base, y esta idea absurda que se intenta hacernos creer de que la mujer no agrede es un absurdo, no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Y la segunda pregunta que nos dejaron, que me pareció también muy interesante, es la diferenciación entre el movimiento feminista y la ideología feminista. Yo entiendo que el movimiento feminista, si bien desde el inicio, rastreando y haciendo un revisionismo histórico, fue financiado con fines más oscuros de manipulación psicopática, de ingeniería social, con una clara tendencia eugenésica, racista y misógina, esto hay que dejarlo clarísimo, si bien estos son hechos históricos rastreables y tangibles, la primera ola del feminismo que luchaba por una situación, por generar una situación de igualdad jurídica y de incluir o de generar, propiciar que la mujer pueda ser incluida en ámbitos sociales, que pueda acceder a una educación. Yo considero que esto es absolutamente legítimo, y este movimiento feminista que luchó por esta primera igualdad social y jurídica y política fue necesaria para poder paliar estas desigualdades. Sin embargo, esta diferenciación con la ideología me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque la ideología es la parte de la manipulación psicopática, es parte de las generalizaciones, es parte de generar nuevos problemas en vez de resolverlos, es parte de la confusión que en psicología individual del psicópata se denomina gaslighting, a nivel social se denomina discurso esquizoide, esto de la divide y vencerás, aislar a su víctima de su principal aliado, que en este caso sería el hombre. Jordan Peterson decía que él un poco pone a prueba la posibilidad incluso de que haya existido un sistema patriarcal en algún momento histórico, porque dice, Jordan Peterson reflexiona y dice, en realidad siempre hombres y mujeres han cooperado y es lo que nos llevó a estar hoy acá como especie. Me parece interesante esa reflexión que hace Jordan Peterson. Yo creo que sí hubo en algún momento histórico un sistema social y político que generaba de base una desigualdad jurídica y política y social entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto ya no existe más. De hecho, hay un documental que después generó un movimiento social con el que yo no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con lo que se presenta en el documental, ya más no con el movimiento social, que es el documental de la Red Pill, que expone cómo en realidad hoy en día tenemos un sistema jurídico y social y político que eh, atenta contra la igualdad del hombre, atenta contra ciertos derechos del hombre, como por ejemplo la igualdad jurídica ante la ley. Quitarle las garantías constitucionales a un hombre forma parte de esto. Bueno, esto es algo que se analiza, que es una realidad, sin embargo, más no el movimiento, porque el movimiento también plantea esta cosa persecutoria contra lo femenino. Es parte, yo creo que es una pieza clave también de la ingeniería social. Entonces, la ideología feminista forma parte de este discurso contradictorio, psicopático, de división entre hombres y mujeres, que a su vez le imposibilitan a ambas partes resolver sus temas territoriales. Genera mucho sufrimiento, genera muchos problemas. Hoy en día tenemos la peor crisis de nuestra historia como especie de vinculaciones a nivel general, pero particularmente de vinculación entre hombres y mujeres, y de vinculación a nivel de relaciones sexuales y a nivel de vínculos eh, amorosos. La peor crisis, los mayores índices
de infertilidad, que bueno, eso es un tema aparte porque también hay factores exógenos, pero también hay factores biológicos y psicológicos. La mayor crisis de solteros en el mundo. Los índices de violencia no bajan, aumentan, y esto tiene que ver con esta presentación esquizoide en la cual yo creo el feminismo forma parte fundamental del discurso sobre entender nuestra sexualidad. Bueno, lo dejamos hasta acá. Hoy, como siempre, si este tema les interesa o les interesa que hablemos de otra cosa, déjennos su comentario, compártanle a alguien que pueda asistirle, sobre todo si es alguien joven. Yo trabajo y tengo la idea de generar conciencia en los más jóvenes para que puedan tomar decisiones más inteligentes y amorosas, integrando este aspecto de la biología que, como siempre digo, si yo lucho contra una variable que forma parte de mi naturaleza, no solo no estoy resolviendo los temas que tengo que resolver en mi vida, sino que me estoy generando un daño. Entonces muchas veces las decisiones, sobre todo en el tema de sexualidad en la adolescencia, genera cosas terribles, efectos terribles, sobre todo en las niñas que tienen esta vulnerabilidad sexual mucho más marcada, y esto es una diferencia biológica. Y entonces compártanlo a alguien que pueda ayudarle a tomar conciencia. Gracias por estar, gracias por su amable escucha. Recuerden que en nuestra web están los cursos de formación que hemos realizado, que son 100% online, sobre la base biológica de la ciencia curativa germánica, en combinación con otras herramientas como la psicología cognitiva, la psicología evolucionista y la psicología social. Recuerden que también pueden contactarnos para pedir un turno. Nuestros tratamientos se basan en la ciencia curativa germánica y en la psicología cognitiva, también en la psicoeducación. Si pueden consultarnos por ahí, están todos los enlaces para nuestros contactos por WhatsApp y pueden también rellenar un formulario de contacto. Gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en la próxima. Que tengan un lindo día. Chao.